Hola a todos. Bienvenidos a la unidad 1 denominada Fundamentos y metodologías de la investigación científica. En esta unidad vamos a explorar diferentes puntos. El primero vamos a hacer la introducción a lo que es la investigación científica. Vamos a ver cuáles son los fundamentos epistemológicos, los tipos y enfoques de investigación, el diseño metodológico, las técnicas de recolección y análisis de datos, lo que es la ética y rigor en la investigación, y luego haremos lo que es un cierre. Parte 1. Introducción a la investigación científica. La investigación científica, digamos, son las bases de todas las disciplinas, desde las ciencias exactas hasta las humanidades y las ciencias sociales. Para nosotros, los investigadores doctorales, es primordial dominar los fundamentos y metodologías, porque nos ayuda a hacer contribuciones significativas a la ciencia y a la sociedad. El objetivo de esta unidad es proporcionar un marco conceptual robusto para generar conocimiento válido y confiable. Vamos a ver ahora los fundamentos epistemológicos. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen, el alcance y la validez del conocimiento científico. Básicamente es la base filosófica que va a justificar la elección que vamos a realizar nosotros de las metodologías que vamos a utilizar en nuestra investigación. Entonces va a definir el conocimiento legítimo de nuestra investigación. ¿Cuáles son las preguntas claves de lo que es el fundamento epistemológico? Primero, ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cómo se adquiere ese conocimiento científico? ¿Y cuáles son los criterios de validez de ese conocimiento científico? Entonces, abordar una investigación sin entender su base epistemológica es como construir un edificio sin, digamos, los cimientos del edificio. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos una investigación es buscar, digamos, la naturaleza, el origen y el alcance y la validez de nuestra investigación. ¿Ok? Es decir, la parte de epistemología vendría a formar lo que es nuestro marco conceptual y contextual de nuestra tesis. Ahora vamos a ver los paradigmas de investigación. ¿Cuáles son los paradigmas de investigación? Son los marcos conceptuales subyacentes que guían la investigación. Incluyen las creencias sobre la realidad, es decir, los supuestos ontológicos, el conocimiento, los supuestos epistemológicos y los métodos para investigarla, es decir, los supuestos metodológicos. Los principales paradigmas de investigación son el positivismo, interpretativismo y el sociocrítico. Vamos a ver ahora de qué trata cada uno. El paradigma positivista tiene una raíz en las ciencias naturales y la tradición empírico-analítica. El supuesto del paradigma positivista es que existe una realidad objetiva y externa que puede ser conocida y medida. El objetivo del paradigma positivista es descubrir leyes generales y universales de causa y efecto. El investigador mantiene una postura de neutralidad y objetividad. Y los valores claves son la replicabilidad y la generalización. Básicamente el paradigma positivista es un paradigma muy objetivo. Es un paradigma que va hacia los hechos, hacia los hallazgos objetivos, los hallazgos que puedan ser medibles. Las tesis que tienen, digamos, un corte experimental tienden a ser tesis que tienen un fuerte paradigma positivista.
Ahora vamos con el paradigma interpretativista. Las raíces de este paradigma son las ciencias sociales y las humanidades. El supuesto es la realidad es una construcción social subjetiva y múltiple. Y aquí vamos viendo que este tipo de paradigma es un paradigma subjetivo, o sea que va a depender de cómo lo interprete el observador. Luego tenemos el objetivo, que es comprender en profundidad las experiencias, percepciones y significados que los individuos atribuyen a su mundo. Luego tenemos que el investigador es un participante activo que interactúa para desvelar perspectivas internas, es decir, que mucho de lo que es en este tipo de investigaciones va a depender mucho de cómo interpreta el investigador el entorno que está estudiando. Y luego tenemos los valores claves, que es una descripción rica y comprensión contextualizada. Es decir, el paradigma interpretativista va a depender mucho de la interpretación que el investigador hace del estudio que está realizando. Y luego tenemos el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene una raíz que es la búsqueda de la transformación social. Tiene un supuesto que es la investigación está ligada a estructuras de poder y busca la emancipación. Luego tenemos un objetivo que es identificar y analizar problemas sociales para promover el cambio y la acción. Luego tenemos que el investigador colabora con las comunidades para generar soluciones prácticas. Y el valor clave es empoderar a los individuos y comunidades para una sociedad más justa. Básicamente, el paradigma sociocrítico ahora va a incluir a toda la parte social, digamos, de la investigación. Entonces, el paradigma sociocrítico tiene que ver con la parte social de la investigación. El paradigma interpretativista va a depender mucho de la interpretación de un individuo, que en este caso es el investigador. Y el paradigma positivista, el investigador mantiene una postura neutral y objetiva, es decir, no va a depender de su interpretación, simplemente los hallazgos objetivos y medibles son los que van a decir a dar luces de las conclusiones de una investigación de este corte. Luego tenemos la relación epistemología, teoría y metodología. ¿Cuál es la relación entre estas tres cosas? Tenemos que ya como habíamos dicho, la epistemología define el tipo de conocimiento legítimo, es decir, como con nuestro marco teórico, ¿sí? La teoría proporciona un marco conceptual para organizar ideas y formular preguntas, ¿ok? Esto también forma parte del marco teórico, pero más hacia la parte conceptual. Y tenemos que la metodología son los procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos, es decir, vendría siendo nuestro marco metodológico de nuestra tesis. Estos tres elementos van a formar un sistema coherente, porque de todos ellos va a depender que nuestra investigación tenga, digamos, una coherencia, ¿sí? Entonces, debe existir una coherencia entre estos tres niveles para que nuestra investigación tenga rigor científico. Vamos a la parte 3. Tipos y enfoques de investigación. Empecemos con lo que son los tipos y enfoques de investigación. Los tipos y enfoques de investigación, bueno, básicamente el enfoque define lo que es la naturaleza de los datos, las estrategias de análisis y las conclusiones. Tenemos que el enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto y debe estar alineada con la pregunta de investigación, los objetivos y el paradigma epistemológico. Ahora, ¿cómo son estos tipos de investigación? Tenemos la investigación cuantitativa, cuyas características son la recolección y análisis de datos numéricos. Nuestra investigación cuantitativa así como por
digamos, por lógica, vamos a estar manejando datos numéricos. El propósito es cuantificar variables, establecer relaciones estadísticas y generalizar resultados. Tenemos, los diseños comunes son experimental, cuasi experimental, correlacional, descriptivo y estudios de encuestas. Las ventajas es que permite generalización, objetividad y análisis estadístico riguroso. Y los desafíos que puede simplificar fenómenos sociales y requiere muestras grandes y representativas. Básicamente la investigación cuantitativa, como va a necesitar datos, si por ejemplo esos datos van a depender de los estudios de encuesta, vamos a tener que hacer muchísimas encuestas para que podamos tener una representatividad de esos datos, de esa población en esos datos que nosotros estamos recolectando. Porque el verdadero reto de la investigación cuantitativa es que la población que estamos estudiando esté representada en los datos que nosotros estamos recolectando. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a realizar unas encuestas en una población, de esa población tomemos una muestra que sea representativa de esa población. ¿Okay? Luego tenemos la investigación cualitativa. La característica principal de esta investigación es la comprensión profunda de fenómenos complejos, experiencias y significados. Esta vez, en vez de buscar, como por ejemplo teníamos en la investigación cuantitativa, el análisis de datos numéricos, aquí vamos a tener un análisis que nos va a permitir la comprensión de los fenómenos y de experiencias, de significados, algo más de percepción. El propósito es desentrañar capas de significado y construir una comprensión detallada desde la perspectiva de los participantes. Luego los diseños comunes son la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, el estudio de caso y la investigación-acción. Las ventajas es que va a explorar la complejidad en su contexto natural y genera nuevas teorías. Y los desafíos es que la investigación cualitativa no va a permitir una generalización estadística como lo permite la investigación cuantitativa. Entonces, digamos que es muy subjetiva y puede consumir muchísimo tiempo, porque como va a depender de la interpretabilidad del investigador, pues hasta que no se vea totalmente explorado el fenómeno o la población, la investigación no termina. Entonces, básicamente, pues tenemos esto cuantitativa, cualitativa. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro estudio es un poco más complejo y necesita, pues, un enfoque más amplio, ¿no? Tenemos lo que es la investigación mixta. La característica de la investigación mixta es que integra sistemáticamente elementos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Generalmente, las investigaciones tienden a ser mixtas, por lo general. Es muy raro una investigación totalmente cuantitativa y es muy raro también una investigación totalmente cualitativa. No se quiere decir que no sea posible conseguirlas. Claro que sí, sí hay muchísimos estudios cualitativos, cuantitativos. Pero generalmente, si el estudio es muy complejo, va a meritar de que estos dos tipos de investigación o enfoques sean abordados. El propósito de la investigación mixta es obtener una comprensión más exhaustiva y multifacética del fenómeno a través de la complementariedad y triangulación de datos. Los diseños comunes son convergentes, secuencial, exploratorio explicativo y anidado. Las ventajas es que proporciona una visión holística, robusta, fortaleciendo la validez de los hallazgos. Y los desafíos es que es un diseño más complejo, es sofisticado, tiene mayor consumo de tiempo y requiere experticia en ambos enfoques. Vamos a ver ahora lo que es el diseño metodológico. El diseño metodológico es la brújula y hoja de ruta de la investigación. Este diseño garantiza que el proceso sea coherente, riguroso y genere resultados válidos y fiables. Es la base para la credibilidad y el impacto del estudio doctoral.
Tenemos, por ejemplo, el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis en el diseño metodológico. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es el problema de investigación? Es nuestra pregunta central. Es, digamos, la inquietud que tenemos nosotros y que queremos resolver. Esta inquietud generalmente surge de una brecha o un vacío en el conocimiento. Esto ocurre, por ejemplo, como yo siempre digo, pues un investigador científico es una persona que es muy curiosa y por lo general ya cuando esta persona llega a hacer un doctorado es porque lleva tiempo investigando en un área. Y ya esa investigación que ha hecho en el área le ha dado como eh, la experticia de ver que hay como lagunas de conocimiento en esa área que ese investigador estudia. Y esas, digamos, lagunas de conocimiento, es decir, donde falta proponer algo para mejorar algo, o donde hace falta hacer un estudio para recopilar algún tipo de información, para tener información de alguna población, porque, digamos, en el estado del arte se ve que existe una brecha allí. Entonces, de allí, de esa laguna de conocimiento, el investigador se hace o se formula una pregunta, o se formula varias, ¿no? Pero cada una de esas preguntas que se formula va a dar puerta a una investigación. Entonces, el problema de investigación se formula como una pregunta clara y concisa. Va a delimitar el fenómeno población en contexto. No podemos hacer una pregunta de investigación muy amplia, porque entonces no vamos a saber delimitar muy bien hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación. Debe ser factible de investigar empíricamente y debe ser relevante para el campo de estudio. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de investigación? Los objetivos son los propósitos específicos que se desean alcanzar para responder el problema de investigación y se derivan directamente del problema y actúan como pasos secuenciales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que actúan como pasos secuenciales? Esos son los objetivos específicos. En cambio, el objetivo general nos va a enmarcar en su totalidad el propósito principal y más amplio del estudio. Los objetivos específicos van a ser como pequeños objetivos o metas que nosotros vamos digamos, a, a realizar durante este proceso en que estamos haciendo nuestra tesis y que el alcance de esas pequeñas metas en sumatoria va a abarcar la meta principal, que es el objetivo general. ¿Ok? Entonces, básico, es muy importante que entiendan que los objetivos específicos deben abarcar en su totalidad el objetivo general. Los objetivos específicos se expresan con verbos en infinitivo y hay que tomar en cuenta algo. Cada universidad tiene un enfoque diferente en cuanto a los objetivos que debe llevar a cabo el estudiante en una tesis doctoral. Por ejemplo, en UNICEC se tiene un corte propositivo, es decir, que nuestro objetivo general debe proponer algo, debe diseñar, debe elaborar, debe proponer algún tipo de estudio que vaya hacia la propuesta de algo tangible. Y los objetivos específicos entonces deben abarcar este alcance propositivo que debe tener nuestra tesis en UNICEC. Las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre la posible relación entre dos o más variables y son respuestas anticipadas al problema de investigación que se someten a prueba empírica. Tenemos la hipótesis de investigación, que es la afirmación principal que se desea verificar. Y tenemos la hipótesis nula, que niega la relación propuesta con el fin de ser rechazada. Básicamente, nosotros podemos tener una afirmación principal que deseamos verificar en nuestra investigación. Pero si nuestra investigación
niega esa relación que nosotros propusimos, no significa que nuestra investigación no sea válida. Es válida. Tuvimos un hallazgo. Lo que propusimos en un principio no se está dando así, es todo lo contrario. Entonces existe un hallazgo. ¿Ok? La refutación de nuestra hipótesis de investigación no es, digamos, algo negativo. Es simplemente el hallazgo de nuestra investigación. Tenemos entonces también lo que son las variables de investigación. Las variables de investigación son atributos o características que pueden variar y son objeto de estudio. Tenemos las variables independientes, que son las que el investigador manipula o presume que es la causa, y tenemos la variable dependiente, que es la que se mide y se espera que cambie como resultado de la variable independiente. Un ejemplo, por ejemplo, queremos nosotros diseñar un nuevo método de enseñanza. Esa sería nuestra variable independiente. La variable dependiente pudiera ser el rendimiento académico. Por supuesto, el rendimiento académico va a depender de este nuevo método de enseñanza. Si es un buen método, el rendimiento académico debería mejorar. Entonces, digamos, el poder definir estos tipos de variables en nuestra investigación es crucial, porque nos va a dar luces de hacia dónde debe ir nuestra investigación y también cómo nosotros vamos a organizar nuestra investigación. Nosotros debemos operacionalizar nuestras variables, es decir, definir cómo se medirá una variable abstracta en términos concretos y observables. Por eso siempre es importante definir nuestras variables y definir la operacionalización de esas variables. Parte 5. Técnicas de recolección y análisis de datos. Vamos a ver las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos es la elección de la técnica que debe estar alineada con el enfoque de investigación y la naturaleza de los datos. Tenemos, por ejemplo, en este tipo de técnicas las encuestas. Las encuestas son instrumentos que tienen una serie de preguntas que nosotros vamos a realizar a una persona en particular. Las encuestas tienden a ser, digamos, cortas, porque las encuestas tienden a hacerse a una gran cantidad de gente, tienen una serie de preguntas, estas preguntas tienden a ser preguntas cerradas o preguntas en donde la persona va a elegir entre un número del 1 al 5, si le gusta 1, si le gusta 5 o no le gusta 1, algún producto o algún servicio. Es decir, utilizan escalas. Las encuestas son instrumentos cortos, concisos, que se hacen a gran escala. Tenemos luego las entrevistas. Las entrevistas las hacemos a una persona en particular. Las entrevistas pueden hacerse a expertos, por ejemplo, porque queremos explorar algo que el experto o alguna información que el experto nos puede dar. Las entrevistas tienen preguntas establecidas, generalmente tienden a ser preguntas abiertas, en donde el entrevistado se explaya diciendo y explicando acerca de la pregunta que nosotros le estamos realizando, y es válido en las preguntas, es totalmente válido explorar un poco más en las respuestas que nos está dando el entrevistado. Tenemos luego lo que es la observación. La observación es cuando nosotros recolectamos datos en donde nosotros interpretamos y observamos algún tipo de fenómeno. Luego tenemos el análisis documental y de contenido, que es cuando nosotros analizamos documentos y contenidos que hay en la literatura. Eso es otra forma técnica de recolección de datos, el análisis documental, que sería la revisión sistemática de la literatura. Y luego tenemos los grupos focales. Los grupos focales son también entrevistas a profundidad, pero que no se hace con una sola persona, sino con un grupo de personas. Generalmente los grupos focales son entrevistas con un grupo entre 6 y 10 personas, no puede ser menos de 6 porque entonces no se obtiene
una información rica de lo que nosotros queremos explorar, y tampoco puede ser más de 10 porque entonces es inllevable. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de datos cuantitativos. Esta técnica se basa en métodos estadísticos para describir y establecer relaciones entre variables numéricas. Tenemos, por ejemplo, la estadística descriptiva y la estadística inferior. La estadística descriptiva nos resume y organiza los datos. Podemos tomar de la estadística descriptiva medidas de tendencia, es decir, media, mediana, moda, también medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza. Y en la estadística inferencial nos permite hacer inferencias sobre una población. En este caso se hacen las pruebas de hipótesis, la prueba de Student-ANOVA y las pruebas de correlación y regresión. La estadística descriptiva y la estadística inferencial generalmente se muestran concomitantes. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a tener una medida de tendencia, un promedio entre características de dos grupos. ¿Ok? Vamos a pensar en el índice de masa corporal entre un grupo que un grupo que no hace nada de ejercicio y un grupo que es sumamente sedentario. Entonces vamos a hallar el índice de masa corporal de cada uno de esos grupos. Cuando hacemos el índice de masa corporal, tenemos pues entonces una base de datos de, qué sé yo, 1000 personas, 500 personas son del grupo sedentario totalmente y 500 personas son del grupo que hace ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, sacamos, por ejemplo, nuestras medidas de tendencia, sacamos el promedio, la mediana, la moda, sacamos nuestras medidas de dispersión, que es la desviación estándar, la varianza. Y nos damos cuenta de que el promedio del índice de masa corporal de aquellos que hacen ejercicio es menor que el promedio del índice de masa corporal que aquellos que no hacen ejercicio, que son sedentarios. Ajá, pero entonces aquí decimos, quiere decir que entonces que aquellas personas, el grupo, hay una diferencia de índice de masa corporal entre los dos grupos. ¿Pudiéramos nosotros asegurar esto? No todavía. Tendríamos que hacer o realizar una prueba de hipótesis, o la prueba de Student o de ANOVA. Existen muchísimas pruebas. Kruskal-Wallis, etc. Yo por lo general uso Kruskal-Wallis porque para poder realizar las pruebas de hipótesis tenemos que tener claro si digamos, la base de datos o digamos, las variables se comportan de una forma normal. Si no se comportan con una forma normalizada, quiere decir que entonces no podemos utilizar pruebas de hipótesis como la de ANOVA. Tendríamos que utilizar pruebas de hipótesis no parametrizadas como es, por ejemplo, el Kruskal-Wallis. Entonces, bueno, hallamos la prueba de hipótesis y nos damos cuenta que hay diferencias significativas entre las poblaciones porque el p-valor nos da por debajo de 0.05. Ahí sí pudiéramos decir que ese promedio, que esas diferencias entre esos dos promedios de índice de masa corporal realmente tienen una diferencia estadísticamente significativa. Si no, no podemos inferir eso, no podemos asegurar. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a reportar nuestros hallazgos y vamos a utilizar estadística descriptiva, esta por lo general va de la mano de la estadística inferencial, por lo menos en el caso de las pruebas de hipótesis. Luego tenemos el análisis de datos cualitativo, que esto es un proceso iterativo, flexible e inductivo para dar sentido a datos no numéricos. No busca la generalización, sino la comprensión profunda y la generación de teorías. En el análisis de datos cualitativos se hace inmersión y familiarización con los datos, se hace codificación en donde se asignan etiquetas a segmentos de datos. Por ejemplo, los estudios cualitativos generalmente se hacen encuestas a profundidad. En estos estudios cualitativos con encuestas a profundidad vamos a suponer que hicimos una toma de datos a 15 entrevistados, en donde les hicimos una
encuesta a profundidad. Una entrevista a profundidad. En esta entrevista a profundidad le hicimos una serie de preguntas donde la persona se explayó. Esta persona va a tener, digamos, una serie de datos, de citas que dijo, y esos datos, estas citas se pueden codificar, porque seguramente otros encuestados nos van a decir las mismas o algunas respuestas muy parecidas. Y si eso es así, entonces se puede codificar. Codificar es darle un código a una frase o a un tipo de respuesta. Luego tenemos lo que es la categorización y tematización, agrupar los códigos para identificar patrones. Vamos a ver cuántos de nuestros entrevistados dijeron algo parecido y se codifica. Y luego la teorización, construir explicaciones o modelos conceptuales. Generalmente en el análisis de datos cualitativos, nosotros no vamos a reportar números ni porcentajes. Es muy raro que se haga eso. Generalmente lo que se hace es reportar citas. Citas de lo que los entrevistados dijeron en cada una de sus entrevistas, en donde a lo mejor se parece un entrevistado con otro, entonces se citan. Algunos entrevistados dijeron lo siguiente, se pone entre comillas, se coloca exactamente lo que dijo el entrevistado durante la entrevista y se hace el análisis de eso. Luego vamos a ver la parte 6, que es la ética y rigor en la investigación. Vamos a ver lo que es la ética en la investigación. La ética es la columna vertebral de una investigación creíble y responsable. Protege la dignidad y los derechos de los participantes. ¿Qué forma parte de la ética o qué serían las buenas prácticas en ética de la investigación? Primero, pedir a los participantes el consentimiento informado. Es decir, ellos tienen que estar informados de todo lo que se va a hacer con los datos y de lo que se va a hacer en el caso, por ejemplo, de un protocolo clínico en donde hay participantes humanos. Se tiene que, les tenemos que explicar a la persona en qué va a consistir nuestro protocolo clínico, por ejemplo, y a qué va ese protocolo y para qué se van a utilizar esos datos. Porque tiene que haber una participación voluntaria que tiene que darse después de que uno les informa los riesgos y los beneficios de lo que se van a someter, ¿ok? Luego está la confidencialidad y anonimato. Hay que proteger la identidad e información de los participantes. Hay que aclararles, por ejemplo, en estudios donde ellos participan, digamos, activamente, porque son individuos a los cuales se va a hacer algún tipo de protocolo, se les tiene que informar que sus datos no van a estar dentro de las bases de datos. Sus datos no van a formar parte, digamos, de lo que se va a reportar, ¿sí? Y que realmente a uno, más allá de, por ejemplo, de saber qué sexo son, más allá de la parte, digamos, demográfica y de la parte bioquímica, por ejemplo, si son exámenes médicos, más allá de esos datos como datos, la identidad para nosotros no es importante. No puede haber maleficencia y beneficencia, no maleficencia y beneficencia, es decir, no causar daño y maximizar los beneficios. Debe haber justicia, es decir, distribución equitativa de beneficios y cargas, y debe haber integridad científica. Debemos ser honestos y transparentes en todas las etapas de nuestra investigación. Por ejemplo, otra buena práctica que también es una buena práctica en la parte de la ética de la investigación es, por ejemplo, si vamos a hacer entrevistas o encuestas, decirles por ejemplo, a los encuestados que generalmente no se graban, decirles que sus datos no se van a estar compartiendo con nadie, sino que se toman los datos por si acaso alguna pregunta no se preguntó correctamente, se pueda llamar a la persona y complementar la encuesta. En el caso de las entrevistas, de lo que son focus group, entrevistas en profundidad, generalmente eso sí se graba y se toma nota, pero sobre todo se graba.
Y hay países en donde las grabaciones no son legales si uno no le participa a la persona que va a ser grabada que efectivamente va a ser grabada. Entonces, lo primero que tiene que haber en sus grabaciones es la parte en donde les decimos a los participantes, buenos días, buenas tardes, vamos a comenzar con la entrevista. Si le participo, que esta entrevista va a ser grabada y quisiera que usted me diera su consentimiento. En caso de que no, entonces también queda grabado que ella no dio su consentimiento y se toma nota. Pero siempre es importante el consentimiento. Si la persona da su consentimiento, ustedes prosiguen con la grabación. Si la persona no da su consentimiento, entonces ustedes paran la grabación. No significa que no van a seguir con la entrevista, pero sí que van a tener que tomarlo. ¿Ok? Rigor en la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se centra en la validez y fiabilidad de las mediciones. Entonces debe tener validez interna, es decir, que establece una relación de causa-efecto que sea clara. Validez externa, capacidad de generalizar resultados a otras poblaciones. Fiabilidad, confiabilidad, es decir, consistencia y estabilidad de una medida. Produce resultados similares al ser aplicada repetidamente. Esto va de la mano con lo que es la replicabilidad. Y objetividad, que es la minimización de la influencia de sesgos personales del investigador. Básicamente, el rigor de la investigación cuantitativa se basa en tener una estructura experimental que sea viable y que esté acorde con el método científico. ¿Ok? Que nuestro diseño experimental esté acorde con el método científico. De manera de evitar, digamos, por ejemplo, que no haya una relación causa-efecto clara, que no hayamos definido esto, o sea, eso nos puede traer muchos problemas. Si ya de por sí cuando estamos investigando una relación de causa-efecto, porque como lo estamos investigando, pudiera ser que la causa-efecto que estamos buscando no es la que conseguimos. Entonces, si de por sí, teniéndolo claro, pudiera haber una refutación de la hipótesis, imagínense si simplemente nosotros nos dedicamos a buscar datos y datos y datos sin tener un diseño experimental robusto. ¿Ok? Luego, rigor en la investigación cualitativa. Esta se enfoca en la comprensión profunda y la construcción de significado. Primero, la credibilidad. Los hallazgos son una representación fiel de la realidad de los participantes. Las estrategias, triangulación, verificación por los participantes. La transferibilidad. Los hallazgos pueden ser aplicados a otros contextos. La estrategia que usamos es descripción densa del contexto. Dependencia. Los hallazgos son consistentes y estables. Y confirmabilidad. Los hallazgos son resultado de las experiencias de los participantes y no de sesgos del investigador. Como en la investigación cualitativa, generalmente depende también de cómo interprete el investigador lo que se está observando. El investigador tiene que tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de dar una descripción de lo que se está observando y de dar un análisis de lo que se está observando. ¿Ok? Bueno, y parte 7 vendría siendo lo que es el cierre de esta clase. En resumen y conclusión, hemos explorado los fundamentos esenciales de la investigación científica desde los paradigmas hasta las metodologías. Hemos desglosado los componentes claves del diseño metodológico y las técnicas de recolección de datos. Se ha enfatizado la importancia de los principios éticos y el rigor para garantizar la validez, fiabilidad e integridad de los hallazgos. Básicamente, dominar estos fundamentos es responsabilidad de nosotros como investigadores para asegurar la calidad y relevancia de la investigación doctoral. Básicamente, nosotros tenemos que manejar todos estos conceptos a la hora de realizar nuestra investigación científica. Por muchas razones. La primera, nos va a evitar muchísimos problemas. Si nosotros tenemos una hipótesis bien definida, si esa hipótesis viene de un problema bien definido, bien claro, si ese problema viene
de una revisión sistemática de la literatura que nos permitió ver una verdadera laguna de conocimiento. Vamos a suponer que nosotros vimos una laguna de conocimiento, pero esa laguna de conocimiento realmente ya alguien la ha explorado. No estamos haciendo ninguna contribución a la ciencia. Tenemos que hacer una buena revisión sistemática de la literatura. Para poder realizar eso en cabalidad, yo les recomiendo que no solamente se circunscriban a investigaciones en español, sino que también busquen investigaciones en inglés. Si tienen problemas para, digamos, la traducción, no manejan muy bien el inglés, utilicen los traductores de inglés. Pero no se queden solamente con investigaciones de su idioma. Traten de explorar en inglés. La mayoría de las investigaciones alrededor del mundo se realizan en inglés. Entonces traten en lo posible de ser exhaustivos a la hora de hacer su revisión sistemática de la literatura. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video de la unidad 1 y nos vemos entonces en la unidad 2.